Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Fijan las reglas para el trabajo remoto. El Ministerio de Trabajo reglamentó esta nueva modalidad de empleo, el cual se desarrolla casi en su totalidad desde casa. En segundos, la viceministra de Relaciones Laborales, Isis Andrea Muñoz, nos explica cuáles son las condiciones para estas labores. La importancia de la educación financiera, saber del manejo del dinero, del ahorro, las inversiones y de muchos otros temas relacionados es clave para alcanzar un mayor bienestar en la familia. De estos temas hablaremos en minutos con Yasmín Ramírez, directora de Sostenibilidad de Bancamía. Inflación, el enemigo de los salarios. El creciente costo de vida en nuestro país tiene afectados a millones de colombianos que están viendo cada vez más reducida su capacidad de compra. Expertos nos explican quiénes son los más afectados. Comenzamos esta emisión hablando de la reglamentación del trabajo remoto que acaba de expedir el Ministerio de Trabajo. Se trata de una modalidad laboral creada por ley durante la pandemia, pero que desde ahora tiene claras las condiciones en que se puede desarrollar de ahora en adelante. Doctora Isis Andrea Muñoz, viceministra de Relaciones Laborales, buenas noches y bienvenida a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches para ti, para todo el equipo de trabajo de Signo Pesos y por supuesto para todo el equipo de trabajo de Caracol. Viceministra, muchas gracias por su tiempo. ¿En qué consiste esta modalidad de trabajo remoto? Bueno, en esta modalidad el empleador y el trabajador no interactúan físicamente desde el inicio hasta la terminación del contrato. Esta se realiza de manera remota mediante utilización de tecnologías de la información y las telecomunicaciones o cualquier otro medio. En el trabajo remoto, Víctor, el trabajador no debe asistir a las instalaciones de la empresa, ni siquiera en la etapa precontractual. Este contrato se debe suscribir a través de firma electrónica conforme a lo dispuesto ya en el decreto 526 del 19 de mayo de 2021. ¿Y eso es posible, que no haya ningún contacto físico entre un trabajador y su empleador? Mejor dicho, ¿para qué actividades es propicia este tipo de trabajo, este tipo de modalidad? Bueno, pues muy bien. El empleador puede citar al trabajador en 3 eventos particularmente, porque como ya lo dijimos, desde la vinculación o la etapa precontractual hasta la terminación del contrato es de manera remota. Pero en estos 3 eventos particulares, ellos sí pueden tener un contacto físico. Primero, en la verificación de los estándares que deben cumplir las herramientas y los equipos de trabajo. El segundo evento es cuando se deban instalar o actualizar manualmente en los equipos de trabajo algún tipo de software, de programa, aplicación o plataforma para el desempeño de las labores. Y tercero, para adelantar el proceso sancionatorio o disciplinario. Entonces, dado que esta modalidad es 100% virtual, pues no existe la posibilidad de alternancia y tampoco trabajo híbrido, que esto lo encontramos en otras figuras distintas al trabajo remoto. Y esta modalidad, le preguntaba hace unos minutos, ¿sería propicia o caería muy bien en qué tipo de actividades, por ejemplo? Bueno, hay varios ejemplos. Aquí podríamos entonces hablar de algunos, por ejemplo, un desarrollador de software, un agente de call center, un analista de datos, alguien que conduzca redes sociales, un diseñador gráfico, diseñador de web, asistentes virtuales, también para consultores en líneas, profesores o tutores que realicen estas actividades también de manera virtual, un asesor o consultor arquitectónico también podría ser, un traductor, un intérprete, todas aquellas actividades que puedan desarrollarse sin ningún inconveniente a través de estos medios remotos. Pero, viceministra, estamos hablando de todas formas de trabajos formales, indefinidos, con prestaciones, etcétera.
Claro, el trabajo remoto se desarrolla siempre a través de un contrato de trabajo, ya sea a término fijo o a término indefinido. Las disposiciones de la Ley 2121 de 2021, que es la ley de trabajo remoto, y el decreto 555-2022, que es el que estamos abordando el día de hoy, son aplicables al contrato de trabajo. Siempre debe existir un contrato de trabajo. Pese a ser en casa, ¿existe una especie como de horario laboral? Claro, hay una jornada laboral semanal. Recuerden que se debe dar cumplimiento a la jornada máxima semanal que corresponde en este momento a 48 horas semanales. Por ello es muy importante que el empleador y el trabajador de mutuo acuerdo puedan acordar la posibilidad de desarrollar la labor contratada pues a través de horarios flexibles, pero una cosa es el horario flexible y otra cosa es que no se cumpla la jornada de 48 horas que es estricta semanalmente. Doctora Muñoz, digamos, para cierto oficio la persona únicamente necesita un computador. ¿Quién pone ese Sí. computador? ¿El empleado o el empleador? Bueno, pues en principio así lo dictó la ley y el reglamento también. La carga de suministrar los equipos y herramientas de trabajo corresponde al empleador. Sin embargo, el trabajador y el empleador pueden acordar que el trabajador suministre estos equipos, para lo cual también se puede acordar un pago de un valor mensual de una compensación por este uso de herramientas de trabajo que pueden ser de propiedad del trabajador. Pero en principio, esa carga sí la debe asumir el empleador absolutamente. Por ejemplo, viceministra, y usted lo sabe muy bien, los colombianos que se ganan el salario mínimo y que tienen un trabajo formal, pues reciben otro tipo de prestaciones adicionales, como por ejemplo las ayudas o los auxilios para movilizarse, para transportarse. En este caso, esa misma persona, a través de esta modalidad trabajo remoto y que se gane un salario mínimo, por ejemplo, ¿qué tipo de auxilio recibe o no recibe auxilios? Sí, claro. Por supuesto que el trabajador, primero, pues debe tener un salario fijo, que debe ser mínimo el salario mínimo mensual legal vigente. Dentro de los auxilios que las partes de este contrato pueden fijar están dos específicamente. Primero, el auxilio compensatorio de costos de servicios públicos, el cual compensa mensualmente el costo de los servicios de internet, telefonía, energía, y el cual no podrá ser inferior al valor del auxilio de transporte definido por el gobierno nacional. Es bien importante que no sea menor, y así lo ha dicho el decreto 555. Y el segundo, el auxilio compensatorio por el uso de herramientas de trabajo de propiedad del trabajador remoto. Como le explicaba hace rato, el trabajador remoto también puede proporcionar estas herramientas de trabajo, y el empleador y el trabajador pueden entonces fijar un auxilio compensatorio. Este compensaría entonces mensualmente el uso de las herramientas de trabajo de propiedad del trabajador. Esto se podría fijar de manera consensuada. Viceministra, aquí en Caracol, y tengo entendido que en muchas empresas, pues hay unos equipos de compañeros de seguridad en el trabajo que están muy pendientes de que uno esté bien sentado, que uno tenga las manos bien acomodadas, por el tema de la tendinitis, en fin, que haga pausas activas. Bueno, y para ir un poquitico más lejos, ¿qué pasa si se accidenta la persona en la casa? ¿Quién cubre Dios no quiera, un golpe, no sé, una fractura? Bueno, pues el trabajador claramente tiene derecho a todas las garantías derivadas de un contrato de trabajo. Esto es el pago de las prestaciones sociales, llámese primas, cesantías, intereses, el pago de los descansos remunerados, pago de horas, afiliaciones al sistema de la seguridad social. Bueno, de allí que si el trabajador, y hay que ponerle mucha atención a esto, se accidenta en el sitio de trabajo, que en este caso sería su casa, y el accidente es con causa y con ocasión del trabajo, la ARL reconoce al trabajador, por supuesto, todas las prestaciones económicas y asistenciales derivadas del trabajo. Pero una cosa, Víctor, no nos podemos olvidar que el trabajo remoto, si se desarrolla en casa, es para desarrollarlo en ese lugar que hemos convenido en el contrato de trabajo. No porque en el momento de la jornada laboral o del horario laboral yo tenga que ir o deba desplazarme a la tienda, al supermercado o a algún otro sitio, Pero eso es y muy me interesante, suceda un viceministra. accidente pasando la calle porque fui a comprar pan,
entonces no estoy ejecutando las labores o la actividad laboral. Entonces, en esa instancia, creería que la ARL no lo reconocería como un accidente laboral. Pero, viceministra, hay que tener bastante cuidado en este asunto. eso es muy interesante porque muchas personas, como están trabajando remotamente, pues si ese día se quedaron en la casa de la mamá, pues trabajan desde allá. O si tienen un viaje a la playa, pues trabajan desde la playa. Aquí queda firmado que debe desarrollar su trabajo desde el hogar. El lugar, no necesariamente el hogar, puede ser cualquier otro lugar o se puede convenir con la empresa en dónde se va a desarrollar o ejecutar esta actividad, pero la ARL tiene que tener muy claro en dónde se va a desarrollar el trabajo, por lo mismo, porque si le ocurre algo, un accidente, y si se quiere que se reconozca el accidente por sitio de trabajo y que sea laboral, debió haber sucedido en donde el trabajador haya reportado que iba a desarrollar, por supuesto, las labores o la ejecución del contrato. Una última pregunta, viceministra. El tema es bastante interesante, pero es que, bueno, y esto a raíz de la pandemia como que se armó una especie de sancocho, discúlpeme la palabra, porque está el trabajo presencial, está el teletrabajo, ahora el trabajo remoto y creo que el trabajo en casa. Y son tres modalidades, bueno, olvidándonos de la presencial, estas otras tres son modalidades distintas, tengo entendido. ¿Cuál es la diferencia? Sí. Bueno, si hablamos aquí de diferencia, mi querido Víctor, podríamos quedarnos en entrevista unas 2 horas, pero hay algo bien interesante y hay que hablar de la temporalidad. Usted muy bien le ha dicho. Nosotros venimos trabajando también en una reglamentación de trabajo en casa para el sector privado. En este momento ya el borrador de decreto se encuentra en Presidencia de la República y la próxima semana también vamos a publicar un borrador de modificación también de teletrabajo. Entonces, principalmente hablando de temporalidad, vamos a hablar de ciertas diferencias para que sea un poco más claro y no nos confundamos, así como usted lo dijo hace un rato, entre todas estas nuevas modalidades que han acaecido ahorita con ocasión de la pandemia. Pues bien, el trabajo en casa se da de manera temporal. Acordémonos que es por situaciones excepcionales, especiales u ocasionales. El trabajo remoto no, el trabajo remoto es permanente porque la labor será realizada el 100% de forma virtual y este no admite bajo ninguna circunstancia la alternancia. El teletrabajo, en cambio, es una forma organizacional laboral. Consiste en un desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para el contacto, por supuesto, entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en el sitio de trabajo, pero esta forma de organización tiene 3 tipos de formas, digámoslo así: autónomos, móviles y suplementarios. Es reversible, como no pasa, por ejemplo, en el trabajo remoto, por parte del empleador, y admite también ser prestada bajo la modalidad de alternancia también. Entonces, digamos que en temas de presencialidad y de temporalidad, ahí tenemos unas diferencias sustanciales pues, para que las podamos analizar. Viceministra, me va a tocar invitarla a otro programa para que nos explique bien todas esas diferencias, porque para mí es lo mismo. Claro que sí. Trabajo en casa, trabajo y ahora trabajo necesite. remoto. Muchas gracias por la explicación. Feliz noche. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. Con muchísimo gusto. Un fuerte abrazo para todos. Hasta luego. Muñoz, aquí en Signo Pesos. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere cómo les fue en marzo a los comerciantes en términos de ventas en medio de un escenario de inflación. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos. Cada día cobran más relevancia los programas de educación financiera como una estrategia efectiva para la población en general. Estos programas, en muchos casos, son abanderados por las mismas instituciones bancarias y financieras del país. Doctora Yasmín Ramírez, directora de Sostenibilidad de Bancamía, buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros en Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. A usted muchas gracias. Doctora Ramírez, para ustedes, ¿cuál es la importancia de la educación financiera? Pues definitivamente la educación financiera es una herramienta fundamental que ayuda a generar esa confianza y esas competencias para tomar decisiones financieras asertivas. Creo que eso es una cosa bien importante resaltar dentro de los programas de educación financiera, esos conocimientos que les damos a los consumidores financieros y a los que no son consumidores financieros, precisamente para que tomen decisiones informadas.
Doctora Ramírez, esas personas que inclusive teniendo trabajos, inclusive teniendo ingresos fijos mensuales, viven endeudadas, debiendo el arriendo, la administración, los recibos, la educación de los hijos, con una tarjeta de crédito pagando otra tarjeta de crédito, etcétera. Ese tipo de cosas, ¿por qué suceden? ¿Tal vez por deficiencias en educación financiera? Claramente, este es un tema que tenemos que trabajarlo desde diferentes aristas, no solamente las entidades financieras. De hecho, las entidades financieras en Colombia hacen un trabajo muy juicioso en los temas precisamente de educar a la población colombiana en el tema de tomar decisiones informadas. Sin embargo, allí lo que podemos resaltar es que necesitamos también un tema que no solamente compete a las entidades financieras, sino al gobierno nacional y a las entidades educativas, que son aquellas que realmente generan esos conocimientos desde que los consumidores financieros, de hecho, están desde el colegio. Estos son, digamos que, iniciativas que ha venido trabajando las entidades financieras, no solamente de manera individual, sino de manera colectiva a través de sus gremios y asociaciones. De hecho, en las microfinanzas, podemos reportar en el último reporte que está pronto a salir, tenemos un indicador bien interesante y es que 11.6 millones de personas han sido involucradas en algún programa de educación financiera por parte de estas microfinancieras que estamos allí asociadas. Entonces creo que eso es un tema, un trabajo en conjunto que no solamente depende de las entidades financieras, sino que también depende del gobierno nacional y de las entidades educativas. Claro, vi que por ahí se quería meter en cámara la mascota. No hay problema. No hay problema. Voy con mi siguiente pregunta. ¿Cuáles son como esos conocimientos básicos financieros que debería tener toda persona? Bueno, pues aquí quiero contarles una cosa que yo aprendí trabajando en educación financiera y son conceptos tan básicos como qué es un gasto hormiga. No sé si todos lo conocen, pero un gasto hormiga son conceptos que uno debería conocer en su diario vivir. Estos gastos hormigas son aquellos gastos que uno frecuentemente hace por darse algún gusto o tener algún incentivo y dice, ¿por qué no darme un gusto de un tinto diario o una empanada diaria o tomar un taxi diario? Cuando uno suma todos esos gastos hormiga en el mes, pues realmente resulta una cifra importante dentro del presupuesto que uno tiene como persona, el presupuesto personal. Entonces allí lo importante es poder identificar cuáles son esos gastos hormiga, estos conceptos de cuál es ese tinto que me estoy tomando, la empanada que estoy comprando y que eso al final del mes, si tú sumas 1.000 pesos de un tinto, 300 pesos de un tinto o 1.000 pesos de una empanada, 2.000 pesos de una empanada diaria en el año, puede ser un gasto bien profundo que tienes allí en tu presupuesto personal. Pero no solamente el tema de gastos hormiga, sino que es el ahorro. Temas como en qué puedo invertir el ahorro que yo tengo o cuál es el objetivo del ahorro. Y también los temas básicos como el presupuesto. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto debo? De eso que debo, si estoy dejando mejor, temas importantes para poder vivir diariamente. Esos son conceptos básicos de educación financiera que debemos nosotros tener. Ahora, ¿sería recomendable llevar como una especie de presupuesto personal? Porque es que siempre hablamos del presupuesto general de la nación o del presupuesto de la compañía para el próximo año, inclusive, por ejemplo, el presupuesto del conjunto cerrado, ¿sí? Pero de pronto no sé si se podrían aplicar muchos de los conceptos de un presupuesto a nivel individual, cosa que no sea muy difícil. Claro que sí. Nosotros, de hecho, en nuestra página de Banca Mía tenemos una hoja en Excel que es gratuita para todo el mundo y allí les enseñamos o les decimos qué es lo que debería tener un presupuesto personal, cuántos son mis ahorros, cuántos son mis ingresos, cuántos son mis gastos y poder llegar al fin de mes, no como llegamos muchos o como llegan muchos de, uy, Dios mío, no ha llegado la quincena, estoy debiendo esto o aquello. Lo importante allí es ser organizados. Cuando nosotros logramos tener una organización de las finanzas personales, vamos a ver al final del año realmente que uno está tranquilo con sus finanzas. Es una recomendación importantísima y es hagan sus presupuestos personales. Es bien importante poder tener allí, registrar todos los gastos, no solamente los gastos hormiga. ¿Esos también hay que registrarlos? La empanadita, hay que meterla en el Excel y todo eso.
Exactamente, esos también hay que registrarlos para poder llegar al final del mes y empezar a mirar, uy, me gasté 50.000 pesos en empanadas y no sé a qué horas o en qué momento me gasté 50.000 pesos en empanadas. Es importante estos datos para tomar esas decisiones informadas de las que hablábamos al comienzo. Pues muy interesante esa recomendación. Ahora, hay gente que puede tener excedentes, pero de pronto no ahorra, se los gasta, así como llega la plata se la gastan, o de pronto no invierten. ¿Por qué? ¿Ustedes han identificado de pronto también por desconocimiento? Sí, yo creo que hay un factor bien importante y es el desconocimiento. Como no sabemos en qué ahorrar, cómo ahorrar o en qué invertir esos ahorros que nosotros podemos llegar a tener, pues claramente decimos no, pues nos gastamos o tenemos un bolsillo, esto es bien importante que va en el presupuesto, un bolsillo de esas emergencias económicas, otro bolsillo de esos ahorros, pero esos ahorros, ¿para qué los estoy teniendo? Entonces sí es importante la planificación. Todo esto tiene que ver con organización financiera y es muy importante porque al final del año, al final del mes, la idea es que lleguemos a tener victorias en nuestras finanzas, que nosotros no trabajemos para nuestras finanzas, sino que las finanzas trabajen para nosotros. Eso es bien importante, esos conceptos y la organización aquí es clave. Claro. ¿En qué consiste ese programa de Bancamía? Echemos números que de hecho les valió un importante reconocimiento. Sí, señor. Pues les cuento un poco Bancamía. ¿Quién es? Bancamía es un banco con sentido social. Tenemos alrededor de 1.5 millones de clientes. De ese 1.5 millones de clientes tenemos más del 42% a lo sumo tienen educación primaria. Entonces nosotros nos hemos enfocado precisamente en generar esas habilidades en los temas de educación financiera para que nuestros clientes puedan llegar a tomar esas decisiones informadas y podamos tener al final unos clientes pues, realmente con ahorros y con inversiones que realmente sean beneficiosos para ellos, ¿no? Al final del día eso es lo que buscamos nosotros con los programas de educación financiera. Echemos números, se llama nuestro programa, y este programa tiene 3 líneas de acción. Uno, asesoramiento objetivo, donde nuestra red comercial está preparada para precisamente cuando llega un cliente al banco, poder asesorarlo de forma asertiva en las decisiones financieras que puede llegar a tener. Entonces, si hay un cliente que quiere tener, por ejemplo, una huerta, entonces nuestros asesores comerciales saben, de acuerdo a unos parámetros que nosotros les damos, cuánto debería ser su ahorro de aquí a final de año o de aquí a 6 meses, dependiendo de la meta que tienen nuestros clientes. Entonces, la primera es asesoramiento objetivo. La segunda son nuestros talleres de educación financiera con temáticas muy a la medida de nuestros clientes. Es importante saber que no es lo mismo hablarle a una madre cabeza de hogar que a un chico que apenas está saliendo del colegio y quiere entrar a la universidad. Son temáticas completamente distintas. Allí en los talleres vamos a encontrar una cantidad de temáticas justas y hechas a la medida de nuestros clientes. Y la tercera es nuestra plataforma de Facilitamos su Progreso, que esta está abierta para todo el público. Allí tenemos 4 módulos, educación financiera, pero también tenemos educación digital, habilidades de empoderamiento y fortalecimiento empresarial. Entonces, allí tenemos una cantidad de contenidos que son hechos a la medida de nuestros clientes, porque hemos identificado que no solamente educación financiera habla de ahorro y presupuesto, claro, sino que tiene una cantidad de aristas muy interesantes. Pues doctora Ramírez, muchas gracias por estas explicaciones. Seguiremos muchos de estos tips. Volveremos a hablar. Feliz noche. Gracias. Clave la educación financiera desde muy pequeños. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos el papel de las empresas en los programas de sostenibilidad. Ya viene la movida empresarial con Juan Fernández. Regresamos, continuamos aquí en Signo Pesos. El aumento del 10% del salario mínimo para este año en menos de 4 meses ya no se siente en los bolsillos de muchos colombianos. Según expertos, el alza desbordada en los precios de muchos productos y servicios están menguando la capacidad de compra de las familias colombianas. Veamos. El 53% de la población colombiana pertenece a los estratos 1 y 2 y la gran mayoría de estas personas ganan menos o hasta un salario mínimo. El aumento de los precios en los productos y servicios que consumimos tienen en jaque a estos compatriotas. Para el 60% de los ocupados que son informales y que por supuesto sus ingresos no están atados al salario mínimo,
seguramente se está presenciando un mayor deterioro de su capacidad de compra. La inflación le ha pegado muy duro a los hogares que tienen menos ingresos y claramente tienen condiciones más vulnerables, particularmente por la inflación de alimentos, que llega a pesar más del 42% del total de su gasto. Es decir, que un hogar en Colombia de ingresos bajos destina más de 40% de su ingreso mensual a comida. Pero no solo ahora compran menos y gastan más, sino que el aumento del salario mínimo ya no se ve reflejado en la calidad de vida de esa población vulnerable. Nos damos cuenta que el aumento del salario mínimo de un poco más del 10% que se hizo este año ya fue básicamente reducido a solamente un crecimiento del 1,4% ante el aumento de la inflación. Tenemos que 7 de cada 10 productos de la canasta de consumo masivo tienen incrementos de precio de doble dígito y están creciendo muy por encima de lo que creció la inflación a nivel general y por encima de lo que se creció en el incremento del salario mínimo. En lo que coinciden varias firmas expertas en el estudio del consumo de los colombianos es en que el efecto de la inflación no es un tema de Colombia, es un tema global y que está afectando especialmente a las personas de bajos recursos. Ahora vamos con esta que es la cifra económica del día. Es la siguiente, 44%, y corresponde al porcentaje de comerciantes que reportan haber tenido mayores ventas en marzo de este año comparado con marzo del año pasado. Según el informe Bitácora que realiza FENALCO mensualmente, otro 37% de comerciantes reportan ventas iguales a las de marzo del año 2021, mientras que un 19% aseguran haber tenido ventas menores. Adicionalmente, la encuesta revela que más de un 40% de los consultados piensa que en el transcurso de este año seguirá mejorando el clima para los negocios en el país. Llega la hora de hablar, como siempre, de empresas con nuestro experto Juan Fernández. Buenas noches, Juan. Bienvenido, adelante con su tema para hoy. Buenas noches, hoy voy a hablarle de sostenibilidad en los negocios, en las empresas, en América Latina, con un informe interesante de SAP sobre el tema. Se titula La sostenibilidad en la gerencia de liderazgo latinoamericano y en él se recopila información de más de 400 altos ejecutivos de empresas de Colombia, México, Brasil y Argentina para conocer cuáles son los motivadores y barreras de las empresas al momento de adaptar estrategias sostenibles. También el papel de la tecnología en ese tema. Quizás, como nunca, hoy las empresas están buscando la forma en la que pueden mejorar sus relaciones con los proveedores, con los empleados, las comunidades y sobre todo con el medio ambiente. Hoy el 69% de las compañías tiene una estrategia en curso para esos temas, comparado con el 46% de 2021. Juan, ¿y cómo le va a Colombia en todos estos indicadores? Mire que de los datos obtenidos en esta edición del estudio se presentan dos hallazgos que resultan interesantes rescatar. Por una parte, un 34% de las organizaciones en Colombia confirma haber incorporado a sus estrategias de sostenibilidad más pilares relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas en los últimos 12 meses. Este número pone a Colombia por encima del promedio de la región, que es del 30%, y ubica al país como el segundo de mayor progreso detrás de Argentina, que anda por el 38%, seguido por Brasil, 28%, y México con el 21%. Con estos datos, Colombia muestra hoy que el 77% de las empresas cuenta con una estrategia de sostenibilidad ya implementada, 32 puntos porcentuales más respecto de los datos del estudio realizado en 2021, cuando solo el 45% contestó contar con políticas sostenibles implementadas. Al momento de comprender cuáles son las motivaciones que han llevado a las empresas en Colombia a realizar este significativo avance en la implementación de estrategias de sostenibilidad, el motivador más destacado es el propósito, ese es el 67%, por encima del promedio regional, que es del 63%. Le sigue el compromiso de los miembros de la Junta Directiva y de su presidente, es el 66%, y también el valor reputacional de la empresa con el 64%. Así es que esta es la movida de hoy sobre las empresas, ahora de América Latina, en Colombia, sobre todo, que se montan a esa ola de la sostenibilidad. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Ahora nos vamos con estos, que son los indicadores económicos que ustedes siempre debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado para mañana, dólar 3.736 pesos con 70 centavos. Hoy tuvo una caída de 7 pesos con 46 centavos el dólar. El petróleo Brent, de referencia para Colombia, repuntó con fuerza, subió más de un 6%, se ubicó al cierre de la jornada por encima
de los $104 por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para mañana a $2.060.000 por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una caída pequeña de 0,29%. La acción más valorizada fue la del Banco de Bogotá, con una ganancia del 2,24%, y la acción que más bajó fue la de la Bolsa de Valores de Colombia, con un retroceso del 3,14%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Las cajas de compensación familiar juegan un papel clave en las vacaciones de millones de colombianos, especialmente en épocas como esta, la de Semana Santa. Según datos de Asocajas, estas instituciones cuentan ya con más de 60 hoteles en todo el país, 65 centros vacacionales, 9 agencias de viajes, oferta amplia de paquetes turísticos, tarifas más bajas que otros establecimientos vacacionales y otras facilidades, especialmente para los afiliados de categorías A y B, que corresponden a los trabajadores de los salarios más bajos y también trabajadores de salarios medios. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.